Niños y niñas, ¿cómo están? Un saludo para todos. Un abrazo grande para ustedes, ¿ya? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Muy bien. Hoy vamos a continuar aprendiendo la lengua aymara, ¿ya? Muy bien. Entonces pónganse cómodos. Hoy vamos a continuar aprendiendo sobre las partes del cuerpo humano en aymara, ¿ya? Anterior ya hemos visto las partes, ¿no es cierto? Cómo se llama la cabeza, la nariz, las orejas, los ojos, ¿no es cierto? Hoy vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Dijimos que en esta unidad vamos a aprender las partes del cuerpo humano en aymara. Aymara hanchinaka yatekaphañani. ¿Ya? Vamos a aprender la pronunciación. ¿Ya? Muy bien. Yatichawi, desarrollo. Los humanos tenemos diferentes partes del cuerpo. Cada uno de nuestro cuerpo tiene funciones específicas. ¿Ya? Muy bien. Las manos tienen la función. A ver, ¿qué función cumple nuestras manos? Tiene función de manejar objetos, manipular, ¿no es cierto? Muy bien. Ejemplo, para caminar, los pies tienen la función para caminar, ¿no es cierto? Los ojos tienen la función de ver, observar, ¿no es cierto? Muy bien. La oreja para escuchar, ¿no es cierto? Las manos, ya dijimos, para manejar objetos. Como podemos ver, el niño está llevando una pelota, ¿no es cierto? Con las manos, ¿ya? Ampara, mano. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver uno por uno en aymara. Muy bien. Acá tenemos 5 partes del cuerpo, ¿ya? 5 partes del cuerpo humano. Muy bien, cada uno vamos a aprender a pronunciar. Muy bien. Eque, cabeza. Laca, boca. Nariz, nasa. Naira, ojo. Hinchu, oreja. Ampara, mano. Onquri, rodilla. Kayu, pie. Mujli, codo. Chara, pierna. Muy bien, hasta ahí hemos aprendido 10 partes de nuestro cuerpo, ¿ya? No se olvide. Muy bien. Ahora, vamos a Waliki. Hichaja haisab jñaniwa, acá hiskanakaro, akam siwa. Sapa hanchina kaja kunata kisawa kiskiri, haisab jñani. ¿Ya? ¿Cuál es la función
de estas partes, de nuestra parte del cuerpo humano. ¿Ya qué función tiene? Eso vamos a responder en Aymara. ¿Ya? Muy bien. La pregunta 1 dice, Kunata kisan airaja, ¿para qué es la vista? Kunata kisan airaja, ¿para qué es la vista? Aymara tu echa haisakhañani. Unihañataki. Unihañataki. Para ver. ¿Ya? Para ver. Unihaña, ver. Taki es para. ¿Ya? Para ver. Unihañataki. Muy bien. Kunataki sajinchuja. ¿Para qué es la oreja? Istañataki, para escuchar. Istaña, escuchar. Taki es para, ¿ya? Para escuchar. Istañataki, muy bien. Kunataki la caja, ¿para qué es la boca? Parlañataki, ¿ya? Parlaña, hablar, para taki. Para hablar, ¿ya? Parlañataki, para hablar. Muy bien. Por último, Kunataki sakayuja, ¿para qué son los pies? Sarnakañataki, sarnakañataki, para caminar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ya conocemos, ¿no es cierto?, las funciones de las partes. Muy bien. Aparte de eso van a escribir en el libro, ¿ya? Muy bien. Aparte de eso vamos a hacer esta actividad en el cuaderno, ¿ya? Dice, realizar en cuaderno. Encontrar las 10 partes del cuerpo humano en Aymara en este texto y subrayar, ¿ya? Es un pequeño relato, ¿ya? Se trata de Marcelo. Dice acá, Nayaja Marcelutua, yo soy Marcelo. Cayúa Purinta, llegué a pie. Muy bien. Hasta lo importante es acá que encuentren ustedes las palabras. Por ejemplo, aquí está Cayúa Purinta. ¿Qué parte del cuerpo está ahí? Cayo, ¿no es cierto? Cayo. Entonces, una vez que encuentren el nombre de las partes del cuerpo humano, subrayan, ¿ya? Cayo, solo el cayo, ya el nombre, sin gua, solo cayo. Cayúa Purinta. Nairajaja sumwa unji. Nairajaja, a ver qué nombre está ahí. Naira, ojo, ¿no es cierto? Entonces van a subrayar. Sumwa unji. Hinchujasa sumraki istaraki. Hinchu, oreja, ¿no es cierto? Aquí está. Hinchu. Entonces hemos encontrado ya 3. Cayu, Naira, Hinchu. Así van a subrayar, ¿ya? Y el resto van a encontrar ustedes, ¿ya? Pueden pegar al cuaderno o pueden copiar. Una vez que tengan, van a buscar los 10 partes del cuerpo humano en Aymara. Muy bien, ahí están las indicaciones. Waliki, komastima komanta humanakataki, ¿ya? Un abrazo para todos. Cuídense. Kisinkam. Hasta luego.